Amén. Muy bien, pues damos inicio de lleno a la clase del atrio, parte 2 de la materia, pues el tabernáculo y las fiestas del Eterno, mis amados hermanos. Esto pues avanzando en su material, pues lo vamos a encontrar ya en la página número 11, hermanos. Página número 11 de su material, el atrio, parte 2. El altar de las ofrendas. Ya vimos pues anteriormente el altar de las ofrendas, ¿verdad? Era la primera parte del altar de las ofrendas, la que veíamos pues en donde estábamos aprendiendo pues las medidas que eran pues de 5 codos de largo por ancho y 3 codos de alto con los 4 cuernos en cada esquina. Y estábamos también ahí viendo los utensilios que se utilizaban pues. Y continuando, hermanos, acerca del altar, allí era donde se ofrecían distintos tipos de sacrificio. Y a esto es de ponerle bastante atención, hermanos. Distintos tipos de sacrificio, entre los cuales estaban el holocausto, que era una ofrenda quemada por completo, hermanos. El holocausto era una ofrenda que se quemaba en su totalidad. Luego tenemos la ofrenda por el pecado. Esta pues se reservaba parte de la carne para los sacerdotes, porque como usted sabe, los sacerdotes pues ellos eh, le trabajaban de lleno al Señor, se dedicaban de lleno al servicio en el tabernáculo y parte de esta carne pues que se quemaba en la ofrenda por el pecado pues quedaba para los sacerdotes. Luego teníamos las ofrendas de paz. El oferente consumía parte de la carne, hermanos. Y luego estaba eh, el otro tipo de ofrenda o sacrificio que era la oblación. Parte se quemaba y el resto era para los sacerdotes. Mucho ojo con esto, hermanos, porque solo el mejor animal era apto para ser sacrificado. Representaba a un receptor inmerecedor de castigo. Vaya usted viendo desde ya que todo esto, hermanos, que el Eterno hizo, iba siendo figura de aquello que había de venir. Pues, como le mencionaba, pues solo el mejor animal era el que era apto para ser sacrificado y era pues eh, un receptor inmerecedor de tal castigo. Se le presentaba pues se presentaba más bien dicho el sacrificio de la mañana y el de la tarde, y esto se hacía diariamente, hermanos. Solo imagínelo usted, sacrificio en la mañana y en la tarde, y esto era de continuo todos los días, hermano. Ahí había trabajo de lleno para los sacerdotes. La adoración en el tabernáculo requería participación de muchos sacerdotes, mientras algunos recibían y controlaban a los animales en la puerta, otros pues se encargaban de los sacrificios, hermanos. Esa, hermanos, era una tarea laboriosa, hermanos. Era una ardua labor la cuestión del sacrificio, y esto era de continuo, hermano. Imagínense, ahí constantemente había derramamiento de sangre de los animales, muriendo uno tras otro, siendo quemadas estas ofrendas y así sucesivamente, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros bendecidos somos, hermanos,
Bendito sea nuestro Señor que nosotros ya no estamos en esa época en la que tengamos que estar ofreciendo sacrificios por nuestros pecados, hermano, porque ya hubo uno que pagó por esos pecados y fue en un sacrificio único y perfecto, que es el Cordero perfecto y sin mancha, quien fue Cristo Jesús, quien es ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores sentado a la diestra de Dios Padre, hermanos. Nosotros ya no tenemos que andar haciendo nada de eso. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que tener esa idea de que tenemos que imitar las cosas judías para acercarnos más a Dios. No, para nada en lo absoluto, hermanos. Como se da a veces que hay personas que van adquiriendo más conocimiento de la palabra y que incluso empiezan a sentirse más santos solo porque mencionan el nombre de Jesús. Ya no le dicen Jesús, le dicen Yeshua, o los libros de la Biblia ya los mencionan en hebreo, hermanos, o que hay palabras que las dicen en hebreo y que dicen que tienen que guardar el Shabbat, etcétera. Hermanos, nosotros ya no estamos bajo ese concepto en el cual tengamos que estar haciendo este tipo de sacrificio por nuestros pecados, porque como les repito, ya vino uno a hacer el sacrificio perfecto por todos nosotros, que es Cristo Jesús. Continuamos, mis amados hermanos. Aquí nos vamos a detener un poco a explicar los sacrificios en el Antiguo Testamento. Esta tablita la tiene usted también ahí en su material y le va a quedar, hermanos, una tarea no evaluativa. ¿A qué me refiero con tarea no evaluativa? Pues que no es sujeta a evaluación, pues que no va a ser sujeta a evaluación. Es decir, cuando se le deja una tarea que sí es evaluativa, usted la entrega y en la asistencia, hermanos, si hay tarea, su asistencia a la clase le da 5 puntos y la tarea entregada le da los otros 5 puntos para completar los 10 puntos de la asistencia del día. Pero en este caso no es una tarea evaluativa, es nada más para que usted pues enriquezca su conocimiento y que pueda, hermanos, también comprender aún mejor la cuestión de los sacrificios. La tarea va a ser que usted lea las citas bíblicas que le aparecen acá en la tabla. Si usted puede ver, pues están las citas de Levítico 1, 3 al 17, eh, 6 del 8 al 13, Levítico 2 del 1 al 6, Levítico 6, 14 al 23, Levítico 3 del 1 al 17, luego Levítico 7 del 11 al 34, y aquí para que no se vaya a confundir, hermanos, en esta parte de la diapositiva es Levítico, quizás se lo voy a arreglar de una mejor manera, fíjense. Aquí es Levítico 4.1, desde Levítico 4.1 hasta Levítico 5.13. Cuando le comparta la diapositiva ya va a ir de mejor manera, porque en el material también está así. Y Levítico 6, versículos 24 al 30. Luego está Levítico 5, desde Levítico 5:14 hasta Levítico 6:7. Y luego pues Levítico 7 del 1 al 10. Son estas citas para que usted las lea, pero las lea y comprenda toda la columna de lo que vamos a explicar a continuación. Habían, hermanos, ofrendas de dedicación y ofrendas de expiación, como lo puede ver ahí en su tabla, hermano. Entre las ofrendas de dedicación, hermanos, eran de olor grato para Dios, eran para Dios, hermano. Tenían que ser ofrendas de olor grato para Dios y eran pues parte de la comunión con Dios. Entre estas ofrendas de dedicación habían 3 tipos: los holocaustos, la ofrenda y las ofrendas de paz. Vamos a explicar. Los holocaustos, para entenderlo,
están aquí las citas que por cuestión de tiempo es que le va a quedar a usted como tarea, pues que las lea y luego le dé un repaso a cada uno de los conceptos que vamos a estar leyendo a continuación, hermano. Los holocaustos, hermanos, tenían que ser de ganado vacuno u ovino. Tenía que ser macho sin defecto, hermano. Es decir, podía ser una ternera, un ternerito de vaca, de buey, o un, tenían que ser de oveja, hermano, o de ganado vacuno, macho y sin defecto. Mucho ojo con eso, porque ese era uno de los requisitos indispensables, los cuales están acá pues en las citas bíblicas. Tenía que ser quemado en su totalidad. Mucho ojo, el holocausto, ganado vacuno o ganado ovino, macho sin defecto, tenía que ser todo quemado en su totalidad y con las manos puestas sobre la cabeza, hermano. Es decir, las manos del oferente, hermanos, debían ser puestas sobre la cabeza y era quemado en su totalidad. Era pues para efecto de consagración, dedicando toda la vida a Dios. Eso era, hermanos, la parte de los holocaustos. Luego continuamos con otra de las ofrendas de dedicación. Estas pues eran las ofrendas. Citas bíblicas están en Levítico 2 del 1 al 16 y Levítico 6 del 14 al 23. ¿Cuáles eran estas ofrendas, hermanos? Mire que estamos en ofrendas de dedicación. Ya vimos los holocaustos. Las ofrendas podían ser cereal, flor de harina con aceite, sin levadura y sin miel y con sal, hermanos. Una parte era quemada y otra parte era pues comida. Estas, hermanos, eran para efecto de gratitud, hermanos, ofreciendo su vida para servir a Dios. Estas eran las ofrendas, hermanos. Recuerde, estamos en las ofrendas de dedicación que debían ser de olor grato para Dios, eran parte de la comunión. ¿Cuáles son? Ya vimos que eran los holocaustos, las ofrendas, y hoy vamos con la ofrenda de paz, hermanos. Las ofrendas de paz, pues tenemos acá las citas bíblicas en Levítico 3 del 1 al 17 y Levítico 7 del 11 al 34. Debía ser, hermanos, ganado vacuno, macho o hembra sin defecto. Aquí sí estaba, hermano, cerrado a que debía ser un macho o hembra, pero solamente ganado vacuno, obviamente sin defecto. Mire usted el contraste en cuanto a la ofrenda de paz eh, con el holocausto, que el holocausto sí podía ser ganado vacuno o podía ser también de ovejas, pero este sí estrictamente macho, hermano, y obviamente sin defecto. Pero en la de paz podía ser macho o hembra y solamente de las vacas, hermano, sin defecto. Hermanos, tendría que ser, eh, lo tenían que sacrificar, tenían que matarlo, hermanos, sacrificándolo con la sangre, hermanos, siendo rociada. La sangre pues se rociaba y luego pues era comido, hermano.
obviamente pues ya preparado y todo, ¿verdad? Este, hermanos, era para efecto de comunión y participando pues en las bendiciones, hermanos. Todo esto está amparado bajo las citas bíblicas que se pueden ver acá, pues. Tal vez sí, para que podamos tener un panorama un poquito más amplio, sí le vamos a dar lectura a alguna de estas citas, mis hermanos, porque sí es bastante extenso todo esto. Luego puede ver usted ahí que ya vimos las ofrendas de dedicación que debían ser de olor grato para el Señor, para Dios, para el Eterno. Eran parte de la comunión, pues eran los holocaustos, las ofrendas y las ofrendas de paz, hermano. Ahora vamos a ver las ofrendas de expiación. Las ofrendas de expiación, hermanos, estas eran de olor no grato para el hombre, hermanos. Eran de olor no grato para el hombre y eran pues para tener comunión. Teníamos pues las ofrendas de expiación por el pecado, que pues estas son quizás las citas más, de las citas más largas, porque está Levítico desde el capítulo número 4, todo el capítulo 4 hasta el capítulo 5 y versículo 13. Y la otra cita pues es Levítico 6, 24 al 30. Ofrenda por el pecado tenía que ser un becerro sin defecto, hermanos. Un becerro sin defecto. La sangre pues era rociada y echada. Era, hermanos, para efecto de expiación del pecado. Con este, con esta ofrenda de expiación, hermanos, por el pecado, la culpa era cubierta, hermano. Nada más era cubierta. Ojo, no era quitada, hermanos, era cubierta. Como le repito también, y ya lo mencionamos anteriormente, todo esto, hermanos, era figura de lo que había de venir, porque estos sacrificios, hermanos, solamente cubrían el pecado, hermanos, lo cubrían, la culpa. Mira acá, mucho ojo, mucha atención, que aquí es culpa, no dice pecado. Pero podemos interpretar que la culpa era por un pecado o la falta, etcétera. Por eso es que yo le decía que nosotros no debemos de repetir, como lo hace todo mundo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se puede decir no hay remisión de culpa, porque aquí también pues nosotros podemos eh, ver que la culpa era cubierta, hermano, o el pecado se puede interpretar de esa manera. Luego tenemos, hermanos, los sacrificios expiatorios, hermano, entre las ofrendas de expiación, ya vimos de la ofrenda por el pecado y la de expiación del pecado, hermano. Perdón, los expiatorios. Esto, hermanos, la base para todo esto está, hermanos, desde Levítico 5, versículo 14, todo eso en adelante hasta llegar a Levítico 6, versículo 7. Y la otra parte pues está en Levítico 7, del 1 al 10. Estas son las bases bíblicas que usted va a poder leer pues para entender todavía mejor esto que estamos explicando aquí de una manera un poco superficial. Superficial digo porque en la palabra, en la Biblia, pues ya lo va a encontrar usted ya explicado a mayor detalle, hermanos. El sacrificio expiatorio, hermanos, era un carnero sin defecto. Carnero, pues recuerde que es el macho de las ovejas y tenía que ser un carnero sin defecto.
un requisito, hermanos, importante era pues que era la restitución de la quinta parte. Esto, como le menciono, lo va a ampliar usted aún más cuando lea Levítico desde el 5:14 hasta el 6:7 y luego pues el capítulo 7, versículos 1 al 10. Esto, hermanos, era para perdón del pecado, hermanos. La ofensa pues era quitada. Era para este efecto el sacrificio de la ofrenda de expiación en los sacrificios expiatorios, hermanos. Fíjense, esto, hermanos, es parte de lo que se va a entender aún más al leer las citas. Y de hecho es lo que les iba a mencionar ahorita, que vamos a leer parte de las citas para no dejarlo tan así superficial, porque es bastante extenso, hermanos, esta parte de los sacrificios. Vamos a leer ahorita la cita de Levítico en la parte de los holocaustos. Vamos a leer Levítico 1. Vamos a leer el del 3 al 17, porque sí es bastante importante ver todo esto, hermanos. Levítico 1, del 3 al 17. Dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los utensilios, los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Por qué hemos leído todo esto, hermanos? Precisamente yo le mencionaba que es para ampliar un poco más. Si usted se fija, en la tablita que tenemos acá está lo básico, hermano. Ganado vacuno u ovino, macho sin defecto, que es lo primero que nos menciona, pues, en el versículo 3, pues. Si su ofrenda fuera holocausto, macho sin defecto, de su voluntad, pues. Y de ahí, pues, sigue mencionando eh, más tipos. Por ejemplo, escuchamos que menciona también aves. Es por eso que yo le mencionaba de que la lectura de estas partes, de estas citas bíblicas, es importante para comprender todavía mejor. Y es más, fíjese que le vamos a dar lectura también al capítulo 6
de los versículos 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestidos y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es pues otra de las citas bíblicas que nos habla acerca de esta parte de los holocaustos. Vamos a leer, hemos leído una de las ofrendas pues de dedicación. Vamos a leer las ofrendas por el pecado, hermano. Vamos a leer en Levítico 4, Levítico 4 en adelante, hermano. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, cuando acá dice hierro, hermano, se refiere por errar, no hierro del metal, hermano. Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Es parte de lo que veíamos en la tabla acá por el pecado. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey y del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura
y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemarán como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre las cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y le pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con el dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrán su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Luego esta lectura, hermanos, continúa en el capítulo 5, donde dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiese, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro holocausto, conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos,
El que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de vianda. Luego, esto continúa, hermanos, desde el versículo 14 para los eh, sacrificios expiatorios, hermano. Seguimos leyendo para tener un panorama más amplio, hermano. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Luego esto, hermanos, continúa en el capítulo 6, pero antes de continuar en el 6 hay que tener algo muy en cuenta. Si usted lo puede ver acá, hermano, hace mención de que si una persona pecare por hierro en algunas cosas, aún sin saberlo, hermano, o sea, sin hacerlo a sabiendas, como lo dice ahí el versículo 17, aún pecando sin saber que estaba pecando, dice que es culpable, hermano. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová, dice el 19. Eh, También ahí el 18 dice: y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia. Es infracción y ciertamente delinquió, es decir, el saber o no saber, hermanos, que estamos pecando no nos hace a nosotros libres de la culpa. Vamos todavía a leer un poco más, fíjese, para, como les menciono, tener todavía un panorama más amplio a la luz de lo que la palabra nos indica. Luego, como usted puede ver acá en la cita, pues desde Levítico 5:14 hasta llegar al versículo 7 del capítulo 6, y ya llegamos al capítulo 6, donde nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá el perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Hasta acá llegamos con eh, la lectura, la principal acá. Después está la lectura corta, que es en el versículo 7, hermanos, y ya vamos a ir llegando al punto, fíjense.
Del 1 al 10, en el capítulo 7 dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado. Así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto del uno como del otro. Fíjense que prácticamente la hemos leído casi todas, hermanos. Vamos a leer estas otras dos que teníamos acá para llegar al punto, hermanos, que debemos llegar, en que vamos bien con el tiempo. Vamos a ver la de la ofrenda, hermanos, que es en Levítico 2. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite y con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untada con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato, dice. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Aquí ya vamos avanzando bastante con el tiempo, hermanos. Pero miren, el punto, hermanos, es que en la parte que nos menciona, donde dice olor grato y para Dios, es precisamente la que eh, de entrada nos dice que es ofrenda de olor grato, y lo dice que es a Jehová. Si usted lee en Levítico 2,
el versículo 2, pues después de que menciona todo, dice, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. En la otra parte, en donde dice que es de olor no grato, y dice para hombre, dice que es precisamente, si usted notó, de estos sí los leímos completos todos, es de cuando el hombre, eh, cuando las personas cometieran hierro o hicieran algo que tuviera que ver con el mismo hombre, es decir, con el prójimo, porque decía que si uno fuera, si recuerda, leímos un versículo que decía que si uno fuera como testigo, o el otro decía que pecare contra su prójimo, contra otra persona, es a eso a lo que hace referencia, hermano. Pero como le digo, ahorita lo hemos leído casi bien a prisa por cuestión de tiempo, pero todas estas lecturas, hermanos, léalas usted detenidamente para poder tener una comprensión más amplia de todas estas columnas de lo que acabamos de ver acá, hermano. Porque crea que aquí está bastante condensado, bastante resumido, más bien dicho, toda esta parte de la, de la, de la cuestión de las ofrendas de dedicación y de las ofrendas de expiación. Y todavía tenemos aquí bastante que cubrir, fíjense. Solo quiero ver algo acá. Y quizás sí, dependiendo de cómo estemos, hermanos, en las próximas clases, vamos a hacer un recorrido más detenido acá, fíjense, en la parte de los sacrificios, porque aún nos falta todavía parte que cubrir para esta clase, pero van a haber un par de clases que sí van a estar un poco más eh, eh, cortas en el sentido de que es bastante conciso lo que vamos a ver, y sí va a valer la pena darle en esta parte de los sacrificios, hermanos. Algo, hermanos, que debemos de tener primeramente en claro es que esto que acabamos de ver de los sacrificios, hermanos, está estrictamente relacionado con el altar de bronce, hermano, porque ahí es donde se quemaban todos los sacrificios, hermanos, y donde se presentaban, pues, todos los holocaustos, donde se rociaban la sangre, etcétera, hermano. Eso, pues, es parte de lo que vimos de el altar, hermanos, de bronce. Vamos ahora a ver, hermanos, el lavacro. Esto pues hay una lectura bíblica acá que la vamos a hacer en el libro del Éxodo, capítulo 30, versículos 17 al 21. Dice, hermanos, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar, para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Esto es lo que el Señor dio por ordenanza para el lavacro, hermanos. La fuente de bronce, hermanos, o el lavacro, como lo mencionamos, era un lugar de purificación exclusivo para los sacerdotes del Eterno. Todos los sacerdotes, antes de ministrar, debían purificarse mediante el lavamiento de las manos y de los pies, y no podían servir al Eterno de manera sucia, porque morían, hermanos. Usted pues acaba de ver que la palabra de Dios es clara. En el versículo 20 dice, se lavarán con agua para que no mueran. Tenían que estar limpios, hermanos.
la labor del sacerdote en el tabernáculo era muy, muy importante. El sacerdote pues era el encargado de ofrecer los sacrificios ante Dios y de interceder por el pueblo. Pero el Dios Santo exigía que sus ministros también deberían estar limpios, sin ninguna impureza, ninguna mancha, para así poder tener acceso a las cosas sagradas de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros también lo tengamos en cuenta, porque nosotros como servidores de Dios, hermanos, los servidores del Eterno, nosotros sabemos que hoy ya no hay sacerdotes, hermanos, que tengan que estar ejerciendo sacrificios, pero el sacerdote es un servidor, era un servidor de Dios. Y nosotros como servidores del Eterno, hermanos, debemos también estar limpios en cuanto a el servicio que nosotros vayamos a realizarle al Señor. Sea cual sea el servicio que usted vaya a llevar a cabo, ya sea en la predicación de la palabra, ya sea en algún ministerio, hermanos, nosotros debemos estar limpios. ¿Usted cree que estar limpio es que una persona se pare delante de un púlpito a predicar estando en adulterio, hermano, teniendo su esposa y estando en adulterio con otra mujer? ¿Cree que esa persona está limpia? No, hermano. Y mucho ojo, yo con esto no estoy diciendo, señalando y mucho menos hablando en mal de los pastores, no, pero estoy hablando lo correcto que debe ser según la palabra, hermano. El servidor tiene que estar limpio delante del Señor y esta base es la base bíblica, hermano. Sí, hermano, pero ya no hay pastores y estamos en la gracia, pero el Señor es santo, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que eh, un pastor sea una persona que esté robando, hermano? No puede ser una persona que no está limpia delante de Dios. Ah, sí, pero es que todos pecamos. Sí, es cierto, hermano. Pero una diferencia es entre los pecados que se cometen, hermanos. eh, Aquello que Jesús nos mencionaba, hermanos, cuando el Señor nos dijo, pues que se recuerda usted en la cena del Señor, y esto lo vimos, hermanos, cuando hablamos allá acerca en la materia de cultura y geografía bíblica. ¿Se acuerda que vimos el triclinio y cómo se realizó la cena del Señor? Que hay una parte donde el Señor les dice de que, bueno, que el Señor les lava los pies, que era la tarea reservada para el servidor, para aquel que tenía tal vez menos relevancia en la mesa, según la costumbre. Pero Jesús, cuando le va a lavar los pies a Pedro, le dice, no, no me laves los pies. Y él le dice, esto es necesario. Total, Pedro le termina diciendo, entonces, lávame completo. Pero el Señor le dice, no, porque aquel que ya está limpio, parafraseándolo, hermano, que ya está limpio no necesita más que lavar sus pies. Y en la ocasión, si recuerdan, yo les explicaba que es porque nosotros ya estamos limpios en Cristo Jesús. Él ya nos limpió con su preciosa sangre. Pero como seres humanos no podemos decir yo no voy a pecar, porque la misma palabra nos dice que entonces lo hacemos mentiroso a Él. Pero en el diario caminar, ese pecado que cometemos, que nos duele, hermanos, que le fallamos al Señor, hijo, le dije una cosa que no tenía que decir, trate mal a mi esposo, trate mal a mi esposa, eh, o hice una cuestión que no debía. Ahí es donde el Señor nos dice que ahí es necesario que lavemos nuestros pies. Pero una cosa es eso, hermano, a pecar deliberadamente, a decir, ah, no importa, yo estoy casado con mi esposa y yo tengo otra mujer afuera y yo así voy a predicar la palabra del Señor. Eso no. Romanos 6:15 nos está citando acá nuestra hermana Nayeli. Le vamos a dar lectura, fíjense, hermano. Romanos 6:15. Dice la palabra, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahí está claro, hermano. O sea, nosotros no debemos buscar el pecado ni debemos hacerlo deliberadamente, hermano. Y
La cuestión es que acá podemos ver desde el principio, cuando el Señor instituyó el tabernáculo, que el servidor, aquel que le va a servir al Señor, debe estar limpio. Y aquí el Señor era drástico, hermano, porque claramente dice que es para que no muera. Continuamos avanzando, hermano, que el tiempo sí ya nos está llevando. La fuente de bronce estaba hecha de espejos dados por las mujeres. Eso servía para que el sacerdote pudiera ver su propio reflejo. Aquí algo muy importante, fíjese que el simbolismo que hay en esto es para que al lavarse, hermanos, uno pueda verse a sí mismo como está. Y es el reflejo que al verme yo mismo, o sea, no nos podemos engañar a nosotros mismos, hermanos. Pueden haber predicadores, pueden haber pastores que sí pueden tener engañada a toda una congregación, hermano, pero hay dos a quienes no van a poder engañar. Uno es el Eterno y el otro a sí mismo. Nosotros mismos sabemos cómo estamos, hermanos, y este es un simbolismo también de ello. Y un detalle muy curioso, fíjese, que del altar, perdón, de la fuente, hermanos, del lavacro, es el único utensilio del cual no se sabe ni se tiene la medida exacta. Ese es un detalle curioso, hermano. Lo único que se sabe, hermanos, es que el lavacro estaba entre el altar de las ofrendas y el lugar santo. Es lo único que sabemos porque es lo único que la palabra de Dios nos menciona. Era un lugar íntimo entre Dios y el sacerdote y no había nadie más. Dios hacía que los mismos sacerdotes pudieran ver su suciedad y ellos eran los encargados de hacer la autolimpieza. Dios quería que los sacerdotes reconocieran la necesidad de estar limpios para poderse presentar delante de Dios y no morir en el intento. Ahí estamos hablando nuevamente del simbolismo de los espejos, para poderse ver qué tan limpios estaban. Y esto lo podemos aplicar nosotros hoy en la actualidad, porque delante de Dios nosotros sabemos cómo andamos, si estamos limpios delante del Señor, es decir, con un corazón sincero. Señor, quiero estar limpio para servirte. Dios es santo y no peca. Para estar en comunión con Él, nosotros también debemos estar limpios de pecado, hermano. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos limpios delante del Señor. El pecado ensucia nuestro corazón y no nos deja tener una relación adecuada con Dios, hermano. Esto pues está mucho más que claro. Cuando nosotros, hermanos, le hemos fallado al Señor, nuestro, el Espíritu Santo que está en nuestro corazón se encarga de estar ahí, hermanos, redarguyéndonos que no está bien algo dentro de nosotros. Génesis 3, del 9 al 11 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Este, hermanos, es un ejemplo por excelencia de que cuando el pecado ensucia el corazón, hermanos, ya no puede haber una relación adecuada con Dios, porque aquí lo primero que hizo el hombre fue esconderse de la presencia de Dios. Ya no tuvo esa comunión que podía él llegar libremente. Y de igual manera, antes del pecado, estaba desnudo delante de Dios, físicamente, espiritualmente, en todo aspecto, estaba desnudo delante de Dios y no había problema. Pero con el pecado corrió a esconderse, ya hubo algo que le ensució. La Biblia nos enseña, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia y nuestra relación con Dios se restablece, hermano. Ahí siempre en la primera carta de Juan,
En el capítulo 1, los versículos 9 y 10 lo dicen claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios le ordena a Moisés cómo debe ser el lavacro. Ahí puede ver usted pues una imagen de carácter ilustrativo, hermanos, acerca del lavacro. ¿Qué es lo que le ordena a Dios a Moisés? Le dice que la base y la fuente deben ser de bronce. Esto, hermanos, está para anotarlo ahí también en su material. Dios le ordena a Moisés cómo debe ser el lavacro. Perdone ahí que vamos a tomarnos ya un par de minutitos, nada más, no va a ser mucho, ya solo nos falta esta y una diapositiva más, hermano, para completar la parte 2 del atrio. La base y la fuente deben ser de bronce, eso es lo que el Eterno le ordena a Moisés. La base y la fuente deben ser de bronce. Luego, que debe estar entre el tabernáculo y el altar de las ofrendas. Debe estar entre el tabernáculo y el altar de las ofrendas. Y la tercera instrucción es que antes de ministrar, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies, de lo contrario, iban a morir. Lamentablemente, algunas veces nuestra limpieza es solo externa. Eso es bastante frecuente en el ser humano, hermano. Pero a Dios lo que le interesa es lo que somos, lo que está dentro de nuestro corazón. Por dentro, por fuera podemos estar con nuestra camisita bien planchada, con corbata, bien bañaditos, peinaditos, perfumados, pero por dentro podemos estar con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de pecado, hermanos. Mateo 23, 27 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y mire un detalle muy importante, hermano. Cuando usted en su corazón está bien delante del Señor, en lo que cabe de sus posibilidades, que usted sabe que está caminando rectamente, hermano. Mire, usted puede leer estos versículos o alguien se los puede leer y les puede decir, la palabra dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, semejantes a sepulcros blanqueados, así están ustedes llenos de huesos de muertos. Uno eso no le causa absolutamente nada y uno dice, gloria a Dios, así es. Pero cuando uno está en pecado, hermano, cuando una persona no está en comunión con Dios, solo el hecho de que hagan estas lecturas, ahí está el Espíritu Santo redarguyendo, que hasta le hacen creer, por mí lo está diciendo, por mí lo va a estar diciendo, pero es en realidad el Espíritu Santo del Señor. Si usted está caminando rectamente delante del Señor, estos versículos son gloriosos, hermanos, porque nos habla acerca de la sinceridad que debe haber dentro de nosotros para con el Eterno. Y cuando no, son aquellos que nos acusan, hermanos, delante de Dios. Para estar en comunión con Dios, debo tener un corazón limpio y sincero, tal pues como lo decía primera de Juan 1:7, que ya lo leímos, ¿verdad? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es santo y exigía a su pueblo santidad, pero Él sabía que el ser humano por sus propios medios jamás llegará a la santidad, solamente por medio de la santidad
que Dios nos da. Regresamos ahí a Levítico para darle lectura al capítulo 20 y versículo 8 que nos dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Es decir, es Él quien nos santifica, hermano. Luego en el versículo 9 del capítulo 22, ahí en Levítico siempre dice, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. En el eterno es que somos santificados, hermanos. Sin la santidad que podríamos decir que representaba el lavamiento, en este caso, de los sacerdotes, hermanos. Sin la santidad, mis amados hermanos, que Dios nos da, no podemos acercarnos a Él. Hebreos capítulo 12 y versículo 14 nos dice algo muy, muy conocido por todos. Sin seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esta, hermanos, ha sido la clase correspondiente a este día acerca, pues, de el atrio parte 2.